Universidad Autónoma Indígena de México. Toda la gente, todos los pueblos. Muy buenas noches. Espero que se encuentren todos muy bien. Vamos a iniciar, como en otras ocasiones, la materia de Derecho Procesal Penal, que en esta ocasión pues vamos a impartir durante las próximas 3 semanas, en los días miércoles. En un momento más vamos a mostrarles a ustedes cuál va a ser el calendario que vamos a llevar, la forma en que se va a calificar y también el tiempo que tienen ustedes para entregar sus trabajos. Vamos a tratar de pues poner la asistencia para los que sean visibles en la cámara. Tenemos indicaciones de parte de la universidad de que es importante que todos se visualicen en sus cámaras para efecto de constatar de que efectivamente están siendo visibles y están presentes. Entonces, ya nos conocemos, hemos trabajado en otras ocasiones y me da mucho gusto de nuevo estar con ustedes y compartir pues prácticamente 90 minutos de entrelazar charlas o comentarios y de ver diferentes aspectos que podemos manejar en esta materia que vamos a desarrollar ahora, que es la de Derecho Procesal Penal. Ya llevaron ustedes el Derecho Penal, ya conocen el Derecho Penal, pero ahora vamos a entrar a la otra parte, lo que es la parte activa del derecho, es decir, cómo se desarrolla todo lo que tiene que ver con las diferentes etapas que conforman de manera única y exclusiva el derecho procesal penal. No vamos a ver ningún otro tipo de procedimiento que no sea el derecho penal. Entonces, nos vamos a enfocar obviamente a conocer lo que es el Código Procesal Penal para el Estado de Sinaloa, o si hay compañeros o compañeras de estados diferentes a Sinaloa, pues pueden utilizar obviamente el Código Penal vigente del estado donde ustedes estén radicando o viviendo, o si gustan, incluso pueden hacerlo con un código penal del que sea su elección, pero principalmente vamos a trabajar con un solo código, que es el Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, voy a iniciar con la lista y voy a anotarlos, y ahorita vamos a ver cuál va a ser la forma de calificar, cuál va a ser el calendario y qué temas son los que vamos a ver en este módulo. Entonces, tengo aquí en la pantalla a Paul Medina para que por favor me diga que están presentes, ¿no? Sí, presente, profesor. Buenas noches. Sí, muy buenas noches, Paul. Sandra Higuera. Presente. Jacqueline Serrano. Aquí estoy, buenas noches. Muy buenas noches, Jacqueline. María Margarita Quiñones. Presente. Esmeralda Ayala. Presente. Lisbeth Vargas. Presente. Enrique Madrigal. Presente. ¿Alguien más que no esté nombrado? Buenas noches, profesor. Yo, Yaret, presente. Yaret, su apellido Yaret. Pérez Martínez. Pérez Martínez. Así es. Gracias. De nada. ¿Alguien más?
Yo también, profesor. Martín Emilio es puro. Permítame, Martín. Es Martín Martín Emilio, ahí es puro. Emilio. ¿Alguien más? Sí, aquí ¿No? está Martín Aispuro Rivera conmigo. A ver, no lo veo. Asómate para que te vea porque dice que no te ve. No te puede poner asistencia así. No me cree. No, no me cree. Sí, buenas noches, profesor. Buenas noches, Martín. Es que me estoy ¿Cómo está? conectando en otra máquina, pero todavía no alcanzo a entrar. Está muy bien. Ok. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, aquí estoy recibiendo un chat de Esmeralda. Ok, está bien. Enterado, Esmeralda. Bueno, vamos a tratar entonces. Mande. Yo usted no voy está. entrando, no sé si. ¿Me da su nombre, por favor? Nancy Ruelas, Grijalva. Nancy Ruelas. Gracias. Gracias. ¿Alguno de ustedes está fuera de Sinaloa? ¿O todos somos de aquí del estado? Pues yo estoy en el Triángulo Dorado, así que de repente veo de los 3 estados. Bueno, pero le comento por si podemos trabajar con el Código Penal de Sinaloa o usted, no sé, el Triángulo, pues estamos hablando de 3 estados diferentes. Bueno, estamos hablando de Chihuahua, Sinaloa y Durango, ¿no? Sí, pues por mí no hay problema. De todas maneras, siempre trato de estudiar un poco de los 3. Bueno, aparte de usted, ¿hay alguna otra persona que esté fuera de Sinaloa? Yo, profesor, yo soy del estado de Durango. Muy bien. ¿Quién es persona que está hablando, perdón? Lisbeth Vargas Macías. Lisbeth. Ok, Lisbeth. Bueno, vamos a ponerle aquí. Con usted vamos a trabajar cuando tengamos que trabajar con el Código Penal, con el Código de Durango, ¿no? Ajá, muy bien. Bien. Bueno, entonces, miren, vamos a hacer un poco de recordatorio de cuál es la forma en que se va a calificar, ¿no? Vamos a tratar de ingresar principalmente, bueno, en su plataforma, ustedes van a encontrar también algo muy parecido a lo que es el diseño instruccional que manejamos los profesores cuando tenemos que armar la clase y todo lo que va a ser el módulo. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, las unidades, son 3 unidades. La primera es el derecho procesal penal y vamos a ver diferentes conceptos que ustedes van a tener que estudiar e investigar. Posteriormente vamos a entrar a la unidad segunda, que son las medidas cautelares, y vamos a concluirla con la unidad 3, que habla de todo lo que es la etapa ya del procedimiento en materia penal. ¿Cómo vamos a trabajar para la evaluación? Todos los trabajos de investigación que ustedes elaboren y desarrollen en la plataforma, si los trabajos están de manera correcta, van a tener el 70% de calificación. Vamos a tener 3 videoconferencias que cada una o cada asistencia por parte de ustedes pues vale un 10%. Si ustedes suman ese 10% en 3 videoconferencias, les va a dar un total de 30%. Si ustedes únicamente asisten 2, van a tener el 20%. Si asisten a una, van a tener únicamente el 10%. Y si no asisten a ninguna de las 3, no van a tener, pues,
ningún tipo de porcentaje. Si ustedes realizan un excelente trabajo de investigación en la plataforma y en los trabajos que se van a realizar, pues pueden alcanzar un 70%, pero si no asistieron a las videoconferencias, no van a alcanzar una calificación mayor al 70%. Ahora bien, si no asisten a ninguna videoconferencia y en sus trabajos elaborados también no son de manera satisfactoria, pues no van a alcanzar el 70%. ¿Cómo es la forma en que califico? Se los voy a comentar. Tenemos 3 unidades. En cada, ustedes tienen 3 unidades que ya conocemos y que habla de 3 etapas diferentes en cada unidad. De esas 3 etapas vienen trabajos a realizar. Si ustedes les faltó un solo trabajo desarrollar, pues obviamente no se les va a sumar como un 70%, que es la calificación máxima de plataforma. Si ustedes reúnen ese 70% de plataforma más el 30% de las asistencias a las videoconferencias, es como van a obtener un 10. Si en la actividad de apertura ustedes tienen un 7, en la siguiente actividad tienen un 8 y en la siguiente actividad tienen un 7, no van a alcanzar un 10 perfecto en esa primera unidad. Les voy a desarrollar al final y se los voy a enviar por WhatsApp todo el desarrollo que tiene las calificación, porque todo se califica, no se deja nada sin calificar. ¿Cómo vamos a trabajar entonces para poder yo calificarles? Bien, tenemos un calendario de actividades. Voy a tratar de buscar aquí lo que es la plataforma, porque aquí la debo de tener. Vamos a... No sé si ahí visualizan la pantalla. ¿Están viendo la plataforma o no? No. No, ok. No sé por qué no me quiere compartir aquí. Pero bien, vamos a... Bueno, les voy a explicar. Miren, las videoconferencias, como se los mandé por vía WhatsApp, se van a impartir durante 3 miércoles. El primer miércoles inicia este 30 de marzo, que es este día en el que estamos trabajando. El siguiente miércoles, 6 de abril, y el último miércoles va a ser el 20 de abril, porque se nos va a atravesar, por decir así, lo que es la Semana Mayor o la Semana Santa, donde no va a haber actividad escolar, y por eso del 6 de abril nos vamos a pasar hasta el 20 de abril. Pero del 30 de marzo al 20 de abril vamos a tener las videoconferencias. Sabemos que son vía Zoom, todas inician a las 20:30 horas y van a terminar a las 10 de la noche. Los trabajos que ustedes tienen que realizar en la plataforma los tienen que tener ya en plataforma máximo, y recalco, máximo el día 26 de abril del 2022 hasta las 11 de la noche con 59 minutos. Hasta ese día pueden ustedes subir sus trabajos. Si ustedes no lo hicieran así, no se les va a tomar en cuenta el trabajo que suban de manera posterior al día 26 de abril. Y estamos hablando de casi un mes prácticamente de trabajos de investigación que van a tener que hacer. Ahora bien, el compromiso que yo tengo con ustedes y con la universidad es de que el día 1 de mayo de este año, obviamente,
máximo también igual a las 11 de la noche con 59 minutos, voy a subir las calificaciones o les voy a dar a conocer a ustedes las calificaciones y también se las voy a compartir a la universidad porque tengo que entregar un acta de calificaciones. Entonces, ese día es la fecha fatal y límite para entrega de calificaciones y ustedes también tienen una fecha fatal de entrega de trabajos. Esto, lejos de ser un capricho, si ustedes quisieran tomarlo así, es una parte formativa como abogados. Cuando ustedes estén litigando o estén frente a un juzgado, y lo pueden comprobar ya, y lo vamos a ver dentro del Código Nacional de Procedimientos Penales, como también en el Código Penal, se establecen plazos. Después de ese plazo, ya no se puede hacer nada. Cuando a un abogado se le notifica un auto es un acuerdo que emite un juzgado. Ese auto te confiere un plazo fatal de 3 días para que tú contestes si estás de acuerdo o no estás de acuerdo, si vas a interponer algún recurso o no vas a interponer algún recurso. Si pasan esos 3 días y después del 4º día interpones algún recurso o haces un escrito, se da por no visto. Es decir, la autoridad no lo va a tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque tenemos un plazo fatal todos los abogados de realizar cualquier oposición que tengamos en contra de un auto. Un auto lo vamos a definir como un acuerdo. Cuando una autoridad realiza un acuerdo de una petición, se le denomina auto. Entonces, hablando ya en el término técnico, el derecho procesal, y así y lo menciono de manera genérica, se denominan autos, que son los acuerdos. Es decir, algo muy sencillo y muy simple. Si, por ejemplo, yo le solicito al juez que me expida copias del audio y video de una audiencia en el desarrollo o a la conclusión de una de las etapas procesales penales, el juez va a acordar y puede decir, procédase a entregar copias del audio y video que está haciendo la petición, el Ministerio Público, la víctima, el ofendido, cualquiera de las partes. A ese acuerdo se le denomina auto. No se les denomina acuerdos, sino autos, desde el punto de vista técnico, ¿no? Entonces, tenemos plazos y términos para presentar cualquier escrito, manifestación, etcétera, etcétera. Si ustedes se les notifica una audiencia, por decir así, para el día 31 de marzo, en la sala B del juzgado de control a las 10 de la mañana, y si ustedes llegan después de las 10 de la mañana, no los van a dejar entrar. La causa, motivo y razón que ustedes quieran y son injustificables. ¿A qué voy? A que tenemos que tener una formación ya de estricta responsabilidad en todo el quehacer de la abogacía. Quiere decir que todas las leyes establecen plazos y términos para presentar escritos o para presentar peticiones. Como también la autoridad tiene plazos y términos para dar contestación o para responder a esas peticiones o manifestaciones. Entonces, dicho lo anterior, esto tiene que ver con la parte formativa que ustedes ya deben de empezar a aplicar en su vida, máxime si ustedes tienen el objetivo y el interés de ser abogados o abogadas.
No sé si hasta aquí tengan algún comentario en cuanto a los plazos y términos que vamos a manejar. ¿No? No, ninguno. Muy bien. Vamos a conocer un poco entonces. Yo creo que aquí sí tienen ya compartida la pantalla, ¿verdad? Y están viendo ustedes el Código Nacional de Procedimientos Penales. Sí. Muy bien. Correcto. Cada estado tiene su propio código penal. Cada estado. Pero todos los estados que componen la República Mexicana, incluida la Ciudad de México, tenemos que regirnos por un Código Nacional de Procedimientos Penales único. Este código es con el que prácticamente ustedes van a desarrollar todos los trabajos de investigación. La bibliografía prácticamente es el Código Nacional de Procedimientos Penales. En ocasiones sí nos vamos a auxiliar del Código Penal del estado en el que ustedes están o del estado que ustedes quieran trabajar. O bien vamos a trabajar con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces tenemos prácticamente en nuestra bibliografía 3 cosas con las que vamos a trabajar de manera muy fundamental, que es prácticamente y en un 80% el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y este rige y se aplica para toda la República Mexicana en materia penal. Entonces, si tenemos el Código Penal de cualquier estado, ¿qué es lo que contiene el Código Penal de cada estado? A ver, Enrique. ¿Qué encuentra usted en el Código Penal? A ver, Enrique Madrigal. Está configurando su micrófono. Bueno, vamos a ver a Lisbeth Vargas. Ah, bueno, ya tiene activado su micrófono, Enrique. Traten de tener todos configurados su micrófono. Nancy Ruelas. ¿Me escucha, Nancy? Sí. Sí me puede decir, primero, ¿por qué no la veo en la pantalla? Ah, perdón, es que ahorita me levanté a la cocina por agua. Ah, ok. ¿Sí me escuchan? Sí, Enrique. Ahorita regreso con usted, Enrique. Bueno, Nancy. Ok, está bien. Preguntaba yo que sí, ¿qué es lo que encontramos en el Código Penal? Son las normas que se pueden aplicar dependiendo cada delito. Bueno, lo último que usted menciona prácticamente es lo que contiene. Bueno, acuérdense que todos los códigos y leyes tienen normas. ¿Sí? Todos tienen normas. ¿Y qué es una norma, Nancy? Pues como las reglas. Ok, como una regla, perfecto. ¿Y qué lo hace diferente la regla de la norma? No sé cómo explicarlo. Como usted pueda, Nancy. ¿Usted encuentra alguna diferencia entre norma y regla? Pues una regla es como un lineamiento, se podría decir. ¿Y una norma? Pues
Sí, pudiera ser lo mismo. Es como para, pues sí, para el comportamiento de la sociedad. ¿Ok? Va bien, va bien. Nada más de que esas son similitudes entre la norma y la regla. Pero hay una diferencia que es lo que indica cuándo es una norma y cuándo es una regla. Entonces, ¿cuándo va a ser una norma? Cuando sea algo jurídico. Jurídico, sí, perfecto, es jurídico. Pero para que sea jurídico, ¿qué se necesita, Nancy? No entiendo. Para que una regla sea una norma jurídica, ¿qué se ocupa? Pues las leyes, o sea, un delito, la ley. Bueno, ¿alguien le puede ayudar a Nancy? Sí, por favor. Enrique Madrigal, a ver. Que estén Antes de empezar, si me pueden ver, es que estoy configurando la cámara y el micrófono. Sí, sí lo veo. Yo creo que sus compañeros igual y también lo escucho. Ok. La pregunta que me he hecho, mire, yo aquí en unos apuntes que tengo, Ajá. tengo que en el derecho penal es un conjunto de normas jurídicas por medio de las cuales el Estado define las conductas u omisiones que constituyen un delito. Esto Así es. incluye pues, las penas o medidas de seguridad y también, pues, a que se incurra en la comisión de esos delitos. También tengo la tutela del Código Penal, que son los bienes jurídicos, que son como la vida, la libertad, el patrimonio, la seguridad y la salud, entre otros. No sé si me expliqué bien. No, excelentemente bien explicado, Enrique. Muy bien. Mire, Nancy, y para todos, nada más haciendo un poquito de remembranza. La norma jurídica, para que sea considerada como norma jurídica, que tiene que estar aprobada, en el caso de los estados, por los congresos locales, es decir, por la Cámara de Diputados. En materia federal, porque tenemos leyes federales y tenemos leyes estatales. Las leyes federales están aprobadas por el Congreso de la Unión, es decir, entre la Cámara de Senadores y Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados puede también emitir reglas que cuando las aprueban por mayoría y las publican en el diario oficial de la Federación, se convierte en una norma jurídica. Entonces, para que exista la norma jurídica, tiene que ser aprobada forzosa y necesariamente, ya sea en materia federal por la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores o el Congreso de la Unión, que pueden conformar las dos cámaras, y en materia local, es decir, en cada estado, para que sean aprobadas, tienen que ser a través de la Cámara de Diputados locales de cada estado. Y es así como una conducta que se establece como prohibitiva o permisiva, aprobada por una Cámara de Diputados, se convierte en una norma jurídica. No sé si me expliqué, Nancy. A ver, ahora dígame usted, por favor, con sus palabras, qué es una norma jurídica. Una norma, pues es regular el comportamiento de la sociedad y su cumplimiento. Sí, pero Y lo que no le supe contestar ahorita que me preguntó qué era lo que se necesitaba para que fuera jurídico, no le supe contestar y ahorita usted acaba de aclarar que necesita ser aceptado por el Congreso para que sea jurídico. bueno, la palabra más que aceptada es aprobada, ¿no? Aprobada, perdón. Sí, ok, gracias. Bueno, en el Código Penal vamos a encontrar un catálogo de delitos.
En el Maestro, Código Penal viene homicidio, lesiones, secuestro, robo, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que viene en si me el mira, código. maestro. ¿Mande? Y mira mi mano, que la tengo arriba. A ver, bueno, adelante, lo escucho. Sí, a ver, usted le preguntó a Nancy cuál era la diferencia entre norma y regla. Ajá. Ahorita nos dice usted que norma jurídica tiene que estar aprobada por los congresos locales, por la Cámara de Diputados o senadores. Y En regla, materia federal, ¿no? ajá, Jackie. O sea, o sea, ¿cómo le diré? Para dejar claro, pues. sí, En los depende si es estados una son códigos, en los estados son leyes locales aprobadas por la Cámara de Diputados local, así es. ¿sí? Y En a nivel materia federal, federal puede ser por la Cámara de Diputados o por la Cámara de Senadores. Cuando existen reformas a la Constitución, tienen que ser aprobadas tanto por la Cámara de Diputados como por la Cámara de Senadores, que se convierten las dos cámaras en el Congreso de la Unión. Ahora sí la escucho. sí, lo que me Nada más gusta. era para aclararle, ¿no? A lo que me estaba comentando usted. Sí, de hecho, lo tengo claro. Eso, si es federal o si es estatal, pues ahí ya depende del Congreso, del Estado de la Unión, ¿no? Congresos locales o Congreso de la Unión. Pero aquí, la diferencia, maestro, por favor, entre norma, para que nos quede más claro, porque para poder nosotros definir o poder aportar cuando se nos vuelva a preguntar la diferencia entre norma y regla, por favor. Bueno. La regla puede ser establecida por cualquier institución o particular. Usted en su casa, Jackie, a lo mejor tiene sus propias reglas con sus hijos. Si no aseas tu cuarto, no sales. Está entonces hablando de una obligación y de una sanción si no se cumple. Usted puede tener, por ejemplo, en su empresa, si tiene una empresa, sus propias reglas. Reglas como, por ejemplo, si tuviera usted un restaurante. Bueno, pues una de las reglas del restaurante es que ustedes antes de retirarse de la cocina la van a tener que limpiar y dejar completamente limpia para poder retirarse a sus domicilios. Esa es una regla también que impera dentro del trabajo. Pero ¿qué características debe tener la regla o la norma? O sea, la diferencia. Sí entiendo, pues, pero igual lo podemos ver como sinónimo, norma o regla. Entonces, yo en lo que tengo aquí que estoy leyendo, dice que una norma es un consenso colectivo creado para regular un comportamiento de los individuos en una sociedad. ¿Es correcto? Una regla es un lineamiento formal de carácter social o jurídico cuyo incumplimiento está penalizado moral o legalmente. Es una convención creada para regular la vida en sociedad. Que ambas son creadas para regular la vida en sociedad, tanto la norma como la regla. Pero usted que tiene más experiencia, usted que lo puede definir mejor, ¿cómo nos definiría norma y cómo nos definiría regla para poder alcanzar nosotros a procesar y poder dar el concepto propio? Bien. Toda norma jurídica tiene que estar aprobada por, ya sea la Cámara de Diputados, locales o federales, o por los senadores. Una regla puede ser establecida por una institución. Hay reglamentos que también son jurídicos. Por ejemplo, hay reglamentos que se establecen en las leyes orgánicas, por ejemplo, del Poder Judicial Federal. ¿Y para quiénes rige? Únicamente para los que trabajan en el Poder Judicial Federal. Son reglas jurídicas. Usted puede tener reglas, le comentaba hace un rato, en su casa, en su empresa, pero no necesitan que estén aprobadas
ni por la Cámara de Diputados ni por la Cámara de Senadores. El ámbito de competencia o el ámbito de aplicación de la ley o de la norma jurídica es que se aplica para todos por igual, la norma jurídica. Las reglas jurídicas o las reglas que pueden ser también no jurídicas se aplican única y exclusivamente para el fin que fueron determinadas, pero no se aplican como la ley o como la norma jurídica. No sé si hasta aquí me doy un poco a explicar, Jackie. Pues igual me quedan ambiguos los conceptos, ¿no? Pero, pues bueno, investigo yo. Porque Sí, dice, debe sí. ser aprobada y se aplica para todo tipo por igual, la norma jurídica. Sí, Ajá. la regla supongo que debe estar aprobada. ¿Sí? Hay reglas que pueden ser aprobadas o no aprobadas, porque le voy a decir porque es que es meternos en un campo muy amplio, ¿no? No me gustaría que estuviéramos toda la hora y media hablando de norma y porque se supone que ya lo vieron o ya lo vimos. La diferencia entre una norma jurídica y una regla. Entonces. Sí, pero como usted tomó el tema y me pareció no, interesante sí. porque no lo tenemos claro todavía y es una oportunidad de aclararlo. Ajá. Pues por eso le pedí que nos aclarara, Sí, pero sí sí. está todavía algo confuso por lo que veo. Pues. Bueno. Toda norma jurídica se aplica a todos y a todas, sin distinción. Las reglas no se aplican a todos por igual, es una gran diferencia. Usted puede encontrar muchas similitudes entre una norma y una regla, pero va a encontrar también diferencias. Para que usted o para que ustedes puedan debidamente deslindar la regla de la norma jurídica, lo que yo los invito es a que las investiguen lo que es diferente entre una y otra, no en lo que son iguales, sino en lo que las hace diferentes. Y a lo mejor eso nos va a ayudar más a todos, ¿no? Bueno, decía que el Código Penal, pues obviamente tiene un catálogo de delitos que, repito, vamos a encontrar claramente lo que es cada uno de los delitos que componen ese catálogo de ese código, y también me va a hablar de las penalidades. ¿Quiere participar, Jackie? Le miraba su mano ahí levantada. No, la estaba bajando porque la levanté hace ratito que quería participar. Ya la bajé. Gracias. Ok. Bueno, decíamos del Código Penal. Vamos a tratar de ubicar el Código Penal. No sé por qué no me quiere abrir aquí un poco lo que es el Código Penal, porque aquí lo tengo, pero no lo... A ver, vamos a ver, aquí está. Ahora sí, ya lo tenemos visualizado, ¿verdad? El Código Penal. Sí. Sí, muy bien. Ya está. Este es el Código Penal para el Estado de Sinaloa. Aquí lo estamos viendo. Código Penal para el Estado de Sinaloa. Y ya me va a hablar de las garantías penales. Y dentro de esas garantías, pues me va a decir, por ejemplo, cómo se aplican en el espacio, en el tiempo, cuáles son leyes especiales, etcétera, etcétera. Pero lo que a mí me interesa en este momento es hablar más que nada de lo que son los delitos. Y esto los vamos a encontrar prácticamente a partir, bueno, aquí estamos todavía con las penas, pero quiero ir a la etapa de los delitos. Aquí está, a partir del 133. Y en cada estado, obviamente, vienen sus
diferentes delitos o ubicados de manera diferente. Pero bien, en el Código Penal del Estado de Sinaloa me habla de delitos. Por ejemplo, aquí tengo yo uno que es el homicidio, otro delito que es el feminicidio. Si sigo, voy a encontrar crímenes de odio motivado por orientación sexual, preferencia sexual o identidad de género. Voy a encontrar otro delito que se llama lesiones. Y ese delito de lesiones vienen aquí, por ejemplo, y en cada delito van a encontrar ustedes las penalidades. Por ejemplo, en el 136 me habla de una penalidad de 3, aquí la tenemos, de 3 a 5 meses de prisión o de 10 a 30 días multa si tardan en sanar hasta 15 días esa lesión. La fracción segunda me habla que la penalidad que va a aplicarse va a ser de 4 meses a 1 año de prisión y de 30 a 60 días multa si tardan en sanar más de 15 días. Y así en todos los códigos penales vamos a encontrar un catálogo de delitos, porque va a contener delitos. Aquí está homicidio, lesiones, investigación o ayuda al suicidio, homicidio agravado en razón de parentesco, etcétera, etcétera, aborto, y todos tienen penalidad, todos. Pero les pregunto, ¿de qué me sirve tener un código penal si no tengo la manera de cómo voy a aplicar o cómo voy a hacer valer un delito? Yo creo que ustedes todos vieron o han visto últimamente lo que sucedió en los premios Oscars. Se levanta Will Smith, un actor de Estados Unidos sumamente conocido, y golpea a otro actor cómico, le da una bofetada porque ofende a su esposa o él siente que la agredió. Pero, ¿qué ocurre, por ejemplo, si el afectado no interpone una denuncia? ¿De qué sirve entonces un código penal? El Código Penal del Estado de Sinaloa dice, por ejemplo, habla del delito de robo. ¿No? Yo les pregunto de qué sirve si una persona, que es el 201, déjenme tratar otra vez de compartir aquí, teníamos el derecho penal, el Código Penal, perdón. Aquí está. Bueno, vamos a hablar del aborto. Aquí lo tenemos en pantalla. ¿Quién me ayuda a leer? A ver, María Margarita. Me lee el artículo 154. No están en clases, María Margarita. Maestro, ¿y ese artículo no se modificó ahora con la aceptación del aborto? No se ha modificado porque... Ese es el más reciente. Porque aquí dice, se entiende por delito de aborto provocar la muerte del producto de la concepción en cualquier momento del embarazo. Así es. Entonces, sería, de acuerdo a ese artículo, todavía estaría penado, todavía sería un delito el abortar antes de las 12 semanas. Sí. Mientras no se publique, obviamente no va a aparecer modificado el código, ¿no? Pero bueno, lo que nos ocupa es otro punto, ¿no? Que también es importante lo que usted menciona. Pero, por ejemplo, dice el 154, se entiende por delito de aborto provocar la muerte del producto de la concepción en cualquier momento del embarazo. Quiere decir que si una persona provoca la muerte del producto que tiene en su vientre, entonces estaría cometiendo el delito de aborto. Pero si alguien hace esa conducta
¿qué tenemos que hacer para sancionarlo? Para que la autoridad imponga, por ejemplo, en este caso del 155, una penalidad de 6 meses a 3 años de prisión a la madre que voluntariamente provoque su aborto o consienta en que otro la haga abortar. Es decir, aquí lo que me ocupa con ustedes es, si una persona comete el aborto, ¿qué tengo que hacer para que se sancione a esa persona? Denunciarlo. Denunciarlo. Ok, y si lo denunciamos, entonces, ¿dónde vamos a encontrar los elementos de la denuncia o cómo tengo que elaborar esa denuncia? No son en el Código de Procedimientos Penales. Perfecto, ahí quería llegar. Muy bien, muchas gracias. Efectivamente, el Código Penal del estado que sea, para poder yo activarlo, tengo que acudir al Código Nacional de Procedimientos Penales. Es decir, no puede haber un Código Nacional de Procedimientos Penales o un juicio si no tenemos el Código Penal que vamos a aplicar. Quiere decir que forzosa y necesariamente en todo procedimiento penal tiene que existir la parte sustantiva, es decir, el Código Penal, y la parte adjetiva, que es el Código Nacional de Procedimientos Penales. Ojo, ojo. No todos los delitos, y ya se los dije, creo que les di a ustedes derecho penal, no todos los delitos se encuentran en el Código Penal. Hay delitos que aparecen en otras leyes. Pero bueno, no puede haber un juicio o una etapa procesal penal sin que exista un Código Penal o sin que exista un delito en cualquier otra ley. No sé si hasta aquí me explico. ¿Sí me expliqué o no? Paul, ¿qué me puede decir, Paul? ¿Me repite la pregunta, por favor? Sí. ¿Qué ocupamos para activar? La materia que estamos llevando es el derecho procesal penal. ¿Qué ocupamos para activar esa etapa procesal? Pues debemos acudir a lo que es el Código Nacional de Procedimientos Penales, como me acabo de decir ahorita. Sí, pero ¿qué ocupamos para poder? Si, por ejemplo, en sentido figurado, dijera yo que el Código Nacional de Procedimientos Penales es una bicicleta, yo le preguntaría a usted, ¿qué hago para que la bicicleta funcione? Pues vamos por pasos, primero hay que aprender a usarla. Entonces, perfecto, entonces ahora vamos. Eso, sí, muy bien, Paul, nada más, lo voy a interrumpir poquito para que usted entonces nos enfoquemos en el Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Qué ocupamos para que el Código de Procedimientos Penales funcione? Retomando el ejemplo de la bicicleta. Pues para que funcione, lo que ocupamos es nosotros mismos, poner el esfuerzo que se necesita. En este caso, la bicicleta, pues necesitamos empezar a pedalear. En el caso del proceso, necesitamos empezar a llevar a cabo el proceso. Necesitamos conocer cuál es el delito. En este caso tendríamos que conocer que recurrir al Código Penal y luego irnos al Código de Procedimientos Penales para saber cómo vamos a proceder ante ese delito. Perfecto, ya la felicito. Así es. Para poder nosotros activar el Código Nacional de Procedimientos Penales, primero se ocupa que exista la presunción de que se llevó a cabo un delito.
¿Quién investiga los delitos? Cristina Serrano, a ver, no la tenía aquí anotada. No sé si ha estado presente en toda la clase. Si no, le damos la palabra a otra persona que quiera participar. Sí, ha estado presente. Sí, sí he estado presente toda la clase. Ok, Desde que estaba explicando la forma en que iba a evaluar y todo, profesor. Muy bien, muchas gracias. Gracias a usted. Dígame. Sí, Cristina, ¿quién es el encargado o qué institución es la encargada de activar la parte procesal penal? ¿Quién es el único en nuestra República Mexicana que tiene la obligación de investigar delitos? El Ministerio Público. El Ministerio Público. Muy bien. Entonces, ¿quién es el que puede activar la parte procesal penal? Pues el mismo Ministerio Público, solo tendríamos que poner la demanda o la denuncia. Perfecto. Sí, nada más voy a abrir un paréntesis para diferenciar demanda de denuncia. No es lo mismo. Ok. ¿Sí? En materia penal nada más vamos a encontrar denuncias o querellas. ¿Sí? La diferencia entre una denuncia y una querella es que una denuncia la puede interponer cualquier persona y una querella únicamente la va a interponer la parte afectada, a quien le perjudicó ese delito. Entonces, retomo. Si el Ministerio Público acredita la existencia de un delito de manera presumible, porque todavía no hay un juicio, pero el Ministerio Público dice, aquí yo sí encuentro elementos del delito de robo y tengo a un probable responsable de ese delito de robo. Voy a activar la etapa procesal penal. ¿Cómo lo va a hacer el Ministerio Público? Bueno, se le denomina judicializar un asunto. Judicializar quiere decir que el Ministerio Público va a acudir al juez de control para solicitarle que se cite a esa persona o que se le llame a juicio. Para que el Ministerio Público pueda investigar un delito, tiene que tener una denuncia o una querella. Si el Ministerio Público no tiene denuncia o no tiene querella, no puede investigar un hecho. No sé si hasta aquí me puedo explicar. ¿Sí? Sí, se entiende. A ver, Martín. Sí, habrá algunos delitos que se persigan de oficio y que no ocupen esa querella o denuncia. Así es. Bueno, si son de oficio, Martín, son denuncias. Pero el Ministerio Público para investigar ocupa denuncia o querella. ¿Sí? Si no, no puede investigar. Esa es una de las cuestiones, ¿no? Pero ya agotado toda esa etapa de investigación de ese delito, de ese probable responsable del hecho, entonces va a acudir a un juzgado para activar ya lo que es el derecho procesal penal. Aquí vamos a entrar ya a ver un poquito más a profundidad lo que es entonces el derecho procesal penal. Maestro, antes que se avance un poquito más, me quedó una duda ahorita que compartió el Código Penal. Hablaba de una sanción, decía de cierta cantidad de tiempo privado de la libertad o de una multa de cierta cantidad de salarios mínimos. Las multas, ¿a dónde se van, maestro, ese dinero que el gobierno, en este caso del ámbito jurídico, esas multas, ¿a dónde se va ese dinero? Pues al Poder Ejecutivo, que en este caso, por ejemplo, si comprende un delito de fuero común,
es decir, de competencia del Estado, pues las multas se van a retribuir al Poder Ejecutivo, es decir, entran a las arcas del Poder Ejecutivo. Ahí es donde se van las multas. Ok, tenía esa duda, muchas gracias. Bien. Aquí tenemos el primer punto del el concepto del derecho procesal penal. Y para poder ubicar bien cuál es el concepto de ese derecho procesal penal, pues tenemos que tener 3 puntos de partida. Primero, saber qué es el derecho. El segundo, qué es el proceso. Y por último, qué significado tiene la palabra penal. A ver, ¿quién me ayuda a leer aquí qué es derecho? Yo. Adelante. Es un sistema normativo de regulación de la conducta social, producido y garantizado coactivamente por el poder político de una autoridad soberana, que facilita y asegura la convivencia o cooperación social y cuya validez, o sea, obligatoriedad, está condicionada por los valores jurídicos y éticos de los cuales es generador y portador respectivamente en un momento y lugar histórico determinado. ¿Ok? ¿Cómo me pudiera definir con sus propias palabras qué es el derecho? El derecho es un sistema de normas que permiten o que tratan de regular la conducta de los individuos en un territorio y en un espacio, en un tiempo determinado, o sea, en una situación de tiempo y espacio. Muy bien, y esas normas tienen el carácter de obligatorias. Obligatorio. ¿Sí? Ajá. Muy bien. ¿Quién me lea o quién me ayuda a leer lo que es, qué es el proceso, el número 2? Yo le ayudo. Adelante, Martín. Sí, el proceso es la suma de actos por medio de los cuales se constituye, desarrolla y termina la relación jurídica. El proceso tiene como finalidad dar solución al litigio planteado por las partes a través de la sentencia que debe dictar el juzgador, así como que esa sentencia se cumpla o se ejecute. Desarrollar con este concepto. Que es la parte medular de lo que nos ocupa, ¿no? En el derecho procesal penal. O sea, ¿qué es el proceso? Ya sabemos qué es derecho y lo explicó muy bien Jackie. Pero ahora la otra parte, que es también igual de importante que el derecho, es el proceso. Si hablamos del derecho, estaríamos hablando, por un decir así, el Código Penal y el proceso del Código Nacional de Procedimientos Penales, que ahorita les decía, bueno, tienen que estar vinculados de manera estrecha uno y otro para que exista proceso. O sea, no puede haber el 2 sin el 1. Puede haber 1, pero no 2. Pero el 2 no puede existir sin el 1. Es decir, el Ministerio Público puede investigar un hecho que puede ser delito, pero a lo mejor es un delito de querella, donde ni siquiera llega al juzgado porque las partes se arreglaron. Por ejemplo, en un hecho de tránsito, los daños. De inicio, se impactan 2 vehículos y la parte afectada acude ante el Ministerio Público porque la parte que le dañó su vehículo, el responsable del hecho, no le quiere pagar los daños. Y acuden al Ministerio Público. Ahí estamos hablando del derecho. En ese punto 1, pues el Ministerio Público quizás
arregla el hecho de daños y las partes llegan a un feliz término o a un convenio y ya no se activa el proceso. Pero si no hay un arreglo entre esas partes, entonces vamos a pasar a otra etapa que es la del proceso. Donde decía hace un momento, el que lo va a aperturar o el que va a solicitar su apertura va a ser siempre el Ministerio Público. Si ustedes acuden al artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, van a darse cuenta que el único que tiene el monopolio de aperturar el proceso en nuestro país es la institución del Ministerio Público. Entonces, hablar del proceso es hablar de diferentes etapas de cómo se conforma, de cómo se desarrolla y cómo termina esta relación jurídica o ese hecho del que está conociendo ya un juez. ¿Cuál es la finalidad de ese proceso? La finalidad es dar una solución al problema o al litigio planteado. El litigio, pues es obviamente el problema que se está planteando entre dos partes. Una que se llama ofendida y otra que se llama el que lo agravia o el imputado, que luego vamos a ver cómo se les denomina cada uno de ellos, ¿no? Que son las partes del proceso. Bueno, una de las partes del proceso. ¿Cómo termina? Bueno, pues termina en una sentencia. Y esa sentencia, el único que la va a dictar es el juzgador. Entonces, esto es lo que podemos hablar en sí de lo que es el proceso, que es una etapa, que son, perdón, varias etapas que tienen como finalidad dar solución a un problema litigioso o de conflicto. ¿Cómo lo termina el juez? Con una sentencia. Pero es lo que vamos a conocer entonces, ese número 2, para saber qué es el proceso. Pero para ello teníamos que hablar obviamente de la parte primera, que es el derecho. Pero aquí estamos hablando de un concepto de derecho procesal penal. 3 partes. Derecho. Aquí está, derecho. La segunda es procesal y la tercera penal. Los 3 conforman un todo que aquí tenemos. Ahora vamos a ver qué es penal. ¿Sí me escucha, Lisbeth Vargas? ¿Sí me ayuda a leer, por favor, qué es penal? Sí, sí lo escucho. ¿Me ayuda a leer, por favor, el punto 3? ¿Qué es penal? Sí, muy bien. Dice, se entiende la ejecución real y concreta de la punición que el Estado impone a través del órgano jurisdiccional correspondiente, juez penal, con fundamento en la ley al sujeto del cual se ha aprobado su responsabilidad penal por la comisión de un delito. Tanto la norma que prevé el delito como la pena y el tribunal deben existir previamente. Muy bien, muchas gracias. ¿Me pudiera decir más o menos qué pudiera entender entonces por qué es qué es la parte penal? ¿Qué es lo penal? Pues es la ejecución que el Estado impone a través de un juez. Uh-huh. Y para que pueda aplicar esa pena el juez, ¿qué necesita, Lisbeth? La parte final del párrafo que usted acaba de leer. ¿Qué se ocupa? Aquí está. Pues necesita pues necesita el delito. Ok. Que exista delito. Muy bien. ¿Y qué es lo que tienen los delitos? Ahorita lo mirábamos hace un momento, cuando veíamos el Código Penal del Estado, cuando hablábamos de los delitos. ¿Qué tienen todos los delitos como un común denominador? Todos tienen que
Aquí está, mire. ¿Qué tienen todos? Una pena. ¿Una pena? Tiene penalidades. Así es. Entonces, tiene que existir, obviamente, antes de dictar sentencia, que la conducta que se le Una atribuye a pena. la persona que va a ser sentenciada, esa conducta estaba reprochada desde antes de activar la etapa procesal. Entonces, si hablamos de un concepto del derecho procesal penal, ¿cómo lo pudiéramos, cómo lo pueden definir ustedes? Concepto del derecho procesal penal, ¿cuál sería? Les voy a ayudar poquito. Aquí tengo un concepto. Ese concepto. A ver si Esmeralda ya la está presente todavía. Tenía problemas, creo, con su hija. No, ya no se encuentra. Ya no se encuentra. Bien. No. A ver, ¿quién me ayuda a leer? Yo. A ver, adelante. Concepto de derecho procesal. Es el conjunto de normas jurídicas correspondientes al derecho público interno, en tanto regulan relaciones entre Estado y los particulares, destinatarios de ellas, aunque no en exclusiva, que hacen posible la aplicación del derecho penal sustantivo a los casos concretos, con el propósito de conservar el orden social. Julio Hernández Pliego. Es del Bien. concepto, ¿verdad? Ajá, este es uno de los muchísimos conceptos que van a encontrar. Pero ¿cuál sería el concepto que nosotros pudiéramos tener de manera muy particular? Pues puede ser el conjunto de normas que regulan. Sí, sí están viendo la pantalla, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces, ¿cuál sería su concepto de derecho procesal penal? El mío. Sí. Sería, Lo que hasta ahorita pudiéramos explicar como un concepto de derecho procesal. pues ese es un conjunto de normas jurídicas que ayudan o que regulan los procesos penales. ¿Qué le puedo decir más? ¿Cómo se dice? En conjunto o en relación con los órganos estatales y los procesos penales. Bueno, miren, hablar un poco más que nada de un concepto de un derecho procesal es hablar, por ejemplo, de que todo derecho procesal tiene que estar conformado por una norma jurídica. O sea, tiene que existir delito para que se accione o para que camine lo que es la etapa procesal. O sea que debe estar tipificado como delito. Sí, por eso es importante entonces que acudamos al Código Penal, porque el Código Penal nos va a decir cuál es el delito por el que se está acusando una persona por parte del Ministerio Público, cuál es la penalidad que tiene ese delito y cuál es la conducta que se le está sancionando, bueno, pretendiendo sancionarle, cuál es la conducta que realizó ese individuo que está reprochada por la ley. Y ese reproche lo vamos a encontrar en el Código Penal. Y retomo el ejemplo de ahorita del golpe ese que, por ejemplo, Will Smith va y le provoca a este señor. Si él no presenta denuncia, pues no pasa nada. A lo mejor socialmente sí, pero jurídicamente no. Para que exista entonces el derecho procesal es necesario que exista una formulación o una petición del Ministerio Público ante un juez para iniciar esa etapa procesal. Pero para que el Ministerio Público pueda hacer esa petición, tiene que tener una carpeta de investigación, que en esa carpeta de investigación nos va a hablar de un delito o de más delitos
que le son atribuibles a una o a más personas. Por eso les decía yo que es el Ministerio Público el único que está facultado para activar esa etapa procesal. Si tenemos aquí, por ejemplo, cuál es el objeto y finalidad del derecho procesal penal, ¿quién me ayuda a leer un poco aquí en esta parte? Yo. Adelante, Cristina. Objeto y finalidad del derecho procesal penal. Desde una visión material podemos decir que el derecho penal es una parte del ordenamiento jurídico que tiene por objeto la protección de los bienes jurídicos fundamentales del individuo y la sociedad, funcionando como un instrumento de control que persigue el objeto de mantener el orden social. La finalidad es la protección de bienes jurídicos a través de la sanción de las acciones humanas consideradas por el legislador como delitos y de esta manera procurar una ordenada convivencia social. Muy bien. ¿Qué creen ustedes que pudiera ocurrir si hubiera delitos pero no sanciones? Pues sería un caos porque todos cometeríamos delitos, al fin y al cabo no tendríamos ninguna consecuencia, nuestros delitos no serían, y la convivencia a nivel social sería pues caótica. Muy bien. Entonces, quiere decir que forzosa y necesariamente para que exista un delito tenemos que hablar de una sanción. Sí. Por eso ustedes en el Código Penal van a encontrar que todos los delitos tienen sanciones, todos. ¿Y quién es el único que está entonces facultado para decir si eres responsable o no de haber cometido un delito para que te pueda imponer una sanción? El Ministerio Público. No, sería el juez o juzgador. Perfecto, es el juez. Acuérdense que el Ministerio Público es el que acusa, pero el que juzga es el juez. Cosas diferentes, ¿no? O sea, yo te acuso, pero finalmente el que te va a decir si eres responsable y qué sanción te va a aplicar es el juez. Es el que está Entonces, ¿qué ocupa el juez para llegar a una sentencia? Debe Conocer. tener, sí. Sí, a ver, adelante, Martín. Bueno, obviamente conocer los delitos y las penas, no, obviamente, pero debe tener, por ahí se habla en el Código Nacional Penal, en el artículo, creo que 359 o 259, que debe tener la completa convicción de que el ilícito se cometió. Dice, si existe la duda, cierta duda o la duda razonable que le llaman, dice en esta parte de este artículo que el juez tiene que absolver al imputado. No lo puede condenar, dice, si existe alguna duda. Bueno, entonces, para que el juez pueda llegar a una sentencia, esa sentencia puede ser de condena o de absolución. Es decir, ¿eres culpable o no eres culpable? Pero para llegar a esa sentencia, tenemos que acudir a las diferentes etapas del proceso penal. O sea, tenemos que ir paso a paso avanzando para que podamos llegar hasta la parte final que decíamos hace un momento, a la parte donde se resuelve el litigio, que es obviamente con una sentencia. Pero para llegar a esa sentencia se tienen que hacer diferentes etapas dentro del proceso. Vamos a ver aquí un poco, adelantándonos. Que aquí tenemos, por ejemplo, cuáles son los sujetos procesales, y esto viene en el artículo 105 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es decir,
¿quiénes van a ser las partes o los protagonistas de la parte procesal penal? Primero vamos a encontrar a una persona que se le va a conocer como la víctima o el ofendido, es decir, quien resiente el delito. El segundo va a ser el asesor jurídico, que es el que va a asesorar como abogado, porque tiene que ser un abogado en derecho, especialista en materia penal, el que va a fungir como un asesor jurídico. Ese asesor jurídico puede ser particular o el Estado le va a proporcionar a la víctima o al ofendido un asesor jurídico. Si es público, pagado por el Estado. Si es privado, entonces quiere decir que la víctima o el ofendido es el que va a financiar los honorarios de ese asesor jurídico. También vamos a encontrar como parte o como sujeto dentro del proceso al imputado, es decir, a la persona a la que se le atribuye esa conducta antisocial o esa conducta que pudiera ser constitutiva de un delito. Ese es el imputado. El otro es el defensor. El defensor es el abogado del imputado, es decir, el que va a defender al que está siendo acusado por parte del Ministerio Público y por parte, obviamente, también de la víctima o del ofendido, que es el que lo está señalando como responsable de un hecho que está catalogado como delito. Por supuesto que vamos a tener como parte fundamental y esencial al Ministerio Público, que esa función que tiene el Ministerio Público, que la establece con toda claridad el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es el que tiene el monopolio y el control de la acusación o de la judicialización, es decir, de acudir al órgano judicial y decirle que aperture un proceso porque en una carpeta de investigación que él le entrega al juzgador, le dice, mira, tengo los elementos necesarios para llamar a juicio a la persona X porque ofendió a A o porque cometió X delito. Y por supuesto, la última parte estaríamos hablando del juez de control, que es en la etapa inicial, ¿no? Ese juez de control es el que va a analizar y decidir si en efecto la carpeta de investigación se encuentra debidamente conformada para llamar a juicio al imputado, es decir, a la persona a la que se le está atribuyendo un hecho delictuoso. A ver, Paul, ¿me puede explicar las partes del proceso? Si no se escucha, Paul. ¿O no fui claro a lo mejor, Paul? ¿Tiene usted dudas? Enrique Madrigal está presente. No, ya no está. Ya no está. Sí, tenía problemas ahí. Tienen problemas. Ok.
A ver, quién me puede entonces hacer un poco del resumen de los sujetos procesales? De los sujetos procesales, profesor. Sí. Tienen que, pues primeramente la víctima o el ofendido. Ajá. ¿Quién es la víctima, el ofendido? A la que se le agredió o la que supuestamente se le ofendió, sería en este caso la que va al Ministerio Público y presenta la denuncia, un asesor jurídico que sería el que asesora a la víctima o al ofendido, que sería un abogado en materia penal, y sería el imputado a la persona a la que se le está acusando o la que supuestamente cometió el ilícito. Y estamos hablando de un defensor, que es el que va a defender al imputado, el Ministerio Público, que es el que presenta la demanda, es el que presenta el caso, la acusación, y el juez de control, que sería el de primera instancia, que va a analizar o que va a determinar, pienso yo, que la culpabilidad del imputado, o va a determinar la inocencia o la culpabilidad. Ajá. Bueno, el juez de control no es el que llega, bueno, luego vamos a ver las 3 etapas, pero el juez de control no es el que va a dictar la sentencia, ¿no? Entonces es el primero que interviene, nada más. Es el primero que interviene, así es. Nada más, reitero de que no hablemos de demanda, ¿no? Oh, perdón, sí. Que nada más es bueno, denuncia. Denuncia. O querella. Es lo único que vamos a encontrar en materia penal. Sí, tiene razón. Bien. Bueno, entonces, miren, yo creo que sí es muy importante, antes que nada, pues darle una leidita ahí a la materia penal, a saber cómo opera el Ministerio Público, qué función tiene el Ministerio Público, cuál es la carpeta de investigación, qué contiene la carpeta de investigación, porque es la parte fundamental para iniciar todo el desarrollo del proceso penal. En el proceso penal vamos a encontrar 3 etapas diferentes, pero vamos a ir abarcándolas en la próxima semana, el próximo miércoles, cuáles son esas 3 etapas procesales. Y vamos a hablar, obviamente, de la apertura del juicio, pero también vamos a hablar de la etapa de investigación del Ministerio Público. Y vamos a hablar de la etapa intermedia y finalmente del juicio oral. Porque son 3 etapas diferentes. En cada una de ellas va a haber jueces diferentes. Únicamente si llega el asunto hasta la etapa final, la tercera etapa, que es la etapa de juicio, ahí sí se va a dictar sentencia. Pero en las otras 2 etapas, ya sea la inicial o la etapa intermedia, no va a existir sentencias todavía. Quiere decir que pueden conciliar, o pueden las partes no tardar años si un juicio va a tardar años, quiere decir que en las primeras etapas podrían, como la reparación del daño o algo así, sí. ¿O qué es lo que determina? Que hagan, que pague, pues que repare lo que está, la ofensa, o que repare el daño. Sí, la pretensión de la víctima o del ofendido siempre va a ser que se le repare el daño. Siempre. En los delitos de querella, por eso les comentaba yo al inicio de la charla que tenemos, que pueden existir carpetas de investigación que son de querella, donde nunca se judicializan, porque se llegan a un arreglo de conciliación entre las partes ante el Ministerio Público. Pero si no fuera así, el Ministerio Público también puede solicitar la judicialización de un asunto donde también en la etapa inicial, ante el juez de control, puede existir un arreglo. Y eso es lo que vamos a ver la próxima semana, donde ahí finaliza muchas veces, en esa primera etapa, concluyen muchos procesos penales.
y muy difícilmente o muy escasamente llegan a la tercera etapa, que es la etapa de juicio. Pero la próxima semana lo vamos a hacer. Los invito a que vean un poco, lean un poco más de esto para que se nos haga un poquito más digerible la próxima clase. Les agradezco mucho su atención. Si hay alguna pregunta, estamos todavía en momento de poder solucionarla. Yo tengo una pregunta más. Sí, adelante. ¿Las actividades a realizar ya están en la plataforma? Sí, deben de estar ya en la plataforma. Ah, okay. Deben de estar ya. Yo la verdad batallé un poco hoy. Ya entré a la plataforma ya, la verdad, ya tarde, prácticamente. Perdón, para iniciar la clase con ustedes, y eso no me permitió realmente ver todo el desarrollo de la plataforma que me envían, porque me envían una y ahí tengo que hacerle yo adecuaciones. Pero yo creo que el día de mañana ya va a quedar como finalmente van a quedar cada una de las actividades que tienen que desarrollar ustedes. Ah, ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario? No, nomás pedirle de favor si me anota el nombre completo en la lista. Si entré toda la clase. Es María Cristina Serrano Espinosa. Ajá. Por favor. Aquí la tengo ya. Sí, ya está anotada, ¿no? Muchas gracias. Voy a repetir a los que tengo aquí, si alguien me faltó, para que me digan en este momento, ¿no? Tengo a Paul Medina, Sandra Higuera, Jacqueline Serrano, María Margarita Quiñones, Esmeralda Ayala, que ella pues ya me comentó que tiene enfermo un hijo, pero sí estuvo inicialmente con nosotros, Lisbeth Vargas, Enrique Madrigal, Yaret Pérez Martínez, Martín Emilio Ispuro, Martina Ispuro, Nancy Ruelas y María Cristina Serrano Espinosa. Si alguien me faltó de los que mencioné, que me lo diga de este momento, ¿no? ¿Tener la mano levantada alguien por ahí, Lisbeth, o no sé quién? ¿No? Pues si no tenemos algún otro comentario, les agradezco su fina atención. Ya saben, mi teléfono 6688-568594. Podemos por vía WhatsApp, aunque tenemos ya un grupo ahí en el que estamos todos, ya lo han visto, ¿no? Entonces, cualquier duda, comentario, con mucho gusto estoy para servirles. Pues muchísimas gracias, buenas noches, descansen y que tengan una feliz noche. Así de que... Muchas gracias y buenas noches. Sí, yo nada más para preguntar. Sí.